Hola, bendiciones, amados, amadas. Somos los hijos del Rey, llamados para estar en el reino. Y como somos los hijos del Rey, y como los hijos del Rey obedecen a sus mandatos, hoy queremos nosotros, los que estamos en estos estudios, eh, ¿cómo se los digo? Miremos la forma de cómo entrar en esas congregaciones. Y cuando empiece en hablar en lenguas, mis amados, no es que tengamos en contra de las lenguas, no. La palabra de Dios dice que esos son dones del Espíritu Santo. Pero démonos cuenta que a ti nadie te debe de orar en lenguas, a no ser que haya uno que sepa la interpretación de las lenguas que la persona está diciendo, o que la misma persona sepa lo que está diciendo y te lo diga en tu idioma, porque es que esos son idiomas. ¿Qué pasa? El religioso siempre dice, no, es que eso es una intimidad con él. Yo creo que yo ya le habría hablado de esto y no sé si lo he hablado por aquí o lo hablé en el devocional de la mañana. Y yo me pregunto, si es una intimidad con él, ¿por qué se hace delante de la congregación? Yo pienso que si tú tienes una intimidad con tu esposo, no tienes por qué tenerla en la calle o delante de tus hijos o delante de tu hermano o delante de tu familia. La intimidad con tu esposo es intimidad con él. Los religiosos lo que dicen es que no pueden parar. Pero fíjense ustedes que yo me pongo al apóstol Pablo y estas personas como que no saben, no quieren entender, no es que no sepan, no quieren entender el mensaje. O sea, Pablo les deja el mensaje aquí bien claro. Y la gente es feliz hablando en lenguas cuando van a ministrar, cuando el Señor va a mandar un mensaje a uno de sus hijos con esa persona, habla en lenguas, ora en lenguas y canta en lenguas. Y entonces, que yo no tengo nada en contra de eso, mis amados. Yo no tengo nada en contra de eso. Lo que a mí me parece muy molesto es para mí. Y yo pensé que eso me molestaba solamente a mí, pero ahora vemos que Pablo también se molestó por eso. ¿Cómo es posible que si tú estás orando en lenguas, ni siquiera tú sabes lo que estás diciendo, cómo te puede entender al que se las estás diciendo? Y dice, si quieren lean Primera de Corintios, esto empieza desde el 11 más o menos, el 12, pongámosle el 12, pero yo les voy a leer aquí un poquito en Primera de Corintios 14, 13, dice la palabra de Dios. Por lo cual el que hable en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarlas. Entonces, lo que Pablo quiere es que la persona que hable en lenguas sepa, esta misma persona entienda lo que él está diciendo. Porque es que yo no puedo tener intimidad con mi esposo si no hablamos el mismo idioma. Yo no puedo llegarle a hablarle a él en español y él me habla a mí en inglés, porque él no entiende el español y yo no entiendo el inglés. Entonces, ¿cómo vamos a tener una intimidad así, él y yo? Por eso la palabra de Dios nos enseña fíjense que mucha gente les aterra las canciones que hay de reggaetón por los religiosos. Dicen que la música del reggaetón no es música de edificación. Dicen que los vallenatos, que los merengues, que todo esto, esto dicen los religiosos, que eso no son alabanzas al Señor. Pero como ustedes ya saben, yo les he dicho, hay adoradores y hay cantantes
cantantes de música cristiana. No somos nadie para decirle a una persona que está cantando la música de reggaetón, porque a ti no te gusta, decirle que esa música no edifica. Esa música está edificando en el corazón de ese reggaetonero, porque hay personas de la calle que son drogadictas y estos llevan mensajes a esas personas. Esta música de reggaetón lleva mensajes a esas personas que son drogadictas en la calle. Y a causa de esa música, estas personas drogadictas empiezan a gustar escuchar esa música y se convierten al maestro. Entonces, cada cosa en su lugar. En la congregación no se toca la música vallenata. Bueno, pues no la tocarás en la tuya. Pero hay en otras congregaciones que les encanta la fiesta como a David. Como David danzaba para el Señor y al Señor le encantaban esas fiestas, a otras personas les gusta. Pero ¿qué pasa? Todo con entendimiento, dice la palabra. Todo con entendimiento. El vallenato lo canta el costeño. ¡Qué bendición! Todos los colombianos lo entienden. Bueno, el reggaetón lo cantan en muchos lugares, pero este reggaetón siempre va dedicado a aquellas personas que son menospreciadas, que son las que todavía están en las drogas, las que todavía están en el alcohol y todas estas personas. Esos son los mensajes que llegan allá. Pero dígame si esta persona empieza a mandar estos mensajes en lenguas a estas otras personas, ¿cómo lo van a entender? Es que esto es lo que nosotros tenemos que entender, que esto es lo que Pablo quería que ellos hicieran. Ellos llegaban a un lugar, a la congregación, como hasta ahorita lo hacen, y empiezan a orar, y empiezan a predicar, y empiezan a meter esa lengua. ¿Y qué pasa? Entonces el apóstol Pablo les dice, órenle al Señor para que les dé la interpretación. O sea, el don de lenguas es don del Espíritu Santo. Entonces hay opciones. La primera, pídele al Señor que te dé el don de interpretar tu lengua. Para cuando tú estés hablando en lenguas, donde hay gente, pues entonces tú mismo lo dices. Estoy hablando en lenguas, pero quiere decir esto y esto. Se lo voy a hacer así bien clarito. Entonces dice en el 14, porque si yo oro en lenguas desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin frutos. O sea, el espíritu solo se está alimentando. El espíritu solo sabe lo que está diciendo, pero ni tú sabes lo que estás diciendo. Porque si te preguntan luego, ¿qué fue lo que dijo el Señor en el lenguas? Tú no lo sabes decir. Y la gente le encanta mucho ir en poner manos y empezar a profetizar y empezar en medio de la profecía a meter la lengua. Mírenlo en las congregaciones. No lo voy a decir los nombres de las congregaciones, pero ustedes lo pueden ir viendo. Y dice, que pues ore con el espíritu, pero ore también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, que lo que esté cantando la persona o esté orando la persona sepa qué es lo que está diciendo. Por eso a mí me aterra cuando dicen estas personas en las congregaciones, no podemos parar porque eso es una intimidad con Dios. Cuando no se puede parar esa lengua no es de parte de Dios, porque aquí lo vamos a ver enseguida. O sea, no me lo invento yo, lo dice la palabra. Entonces, dice, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Y des en cuenta que el profeta, el pastor, el que dirige, le encanta estar hablando. Es como esas personas que a ver, yo lo digo es porque yo viví con estas personas, los de Paraguay, hablan Paraguay, ¿verdad? Pero las letras que no entienden que no saben decir en Paraguay, la dicen en español. Entonces hacen una mezcla de las dos cosas.
Como ellos no entienden, como ellos, por decir algo, ellos saben llamar el aguacate en guaraní, pero digamos que a la panela no le saben llamar, no le saben decir en guaraní el nombre. Entonces le dicen en guaraní al aguacate y cuando van a mentar la panela la dicen en español. Entonces mezclan las dos cosas. Asimismo es esta persona que le encanta hablar en lenguas y están dando un mensaje de Dios o están ministrando y están metiendo esa lengua. ¿Qué puede entender la persona si no la entiende siquiera el que le está diciendo? No sabe ni qué es lo que está diciendo, mucho menos lo va a entender el que está ahí, el oyente, el que está diciendo Pablo aquí. Y dice, y a tu ocupa el lugar de simple oyente. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y es verdad. Pregunten ustedes a una persona que hable en lenguas qué lo que está diciendo. No, no, es que eso es con el espíritu. Es que estoy en el espíritu. El Señor es un Dios de orden. El Señor es un Dios de amor. Es un Dios que entiende que nosotros somos españoles y que nosotros no sabemos hablar sino español. Yo ya les he dicho a ustedes que hay una casa donde todo el mundo habla en lenguas y todos se saben la misma lengua. Porque el primero lo escuché en una parte y luego la llevó a su casa y todos aprendieron la misma lengua. Esos son lenguas aprendidas, pero ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. Y dice, y como se nos va a acabar el tiempo, dice, del en el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto le está diciendo Pablo. Pero notemos que Pablo era una persona prudente. O sea que estas personas son imprudentes. Porque aquí lo dice Pablo. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en lenguas inglesas, prefiero hablar. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. ¡Qué vergüenza! Y esto no, como que no lo lee esa gente, qué pena. Dice, con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. O sea, y fíjese que todas estas cartas vienen del apóstol Pablo. Todas las cartas vienen escritas por el apóstol Pablo. Y no hay ninguna escrita ni en griego. O sea, te explico. Lo que él hacía en aquel tiempo, estas escrituras han sido renovadas para cada país, donde se habla en inglés, donde se habla griego, donde se habla romano, bueno, entonces a todas partes va con ese idioma de ese lugar. ¿Te imaginas tú qué hiciéramos nosotros que ahora esta viniera escrita en griego? ¿Cómo lo estudiaríamos? ¿Cómo aprenderíamos nosotros a edificar nuestra alma si esto está en griego y nosotros no lo entendemos? Esa es una de las cosas. Entonces me van a decir, sí, pero es que es algo que no se puede parar. Sí se puede parar. Porque la persona con entendimiento, o sea, ¿cómo se llama esto que yo les dije que Pablo tenía? Con entendimiento, con educación, con sabiduría, lo sabe controlar porque sabe que eso es del espíritu y que es intimidad con el espíritu, no es intimidad con la congregación. Dice aquí en el 27, dice en el 26,
¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tienen salmos? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si hablas alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o a lo mejor tres, y por turno, y uno interprete. O sea, no se debe de dar estas lenguas si no hay interpretación de lenguas. Ahora vamos al punto. Ay, es que no se puede parar. Dice, y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. O sea, entonces date cuenta que sí se puede parar. O al menos si lo pueden hacer en silencio. Porque ahí se está edificando es el pueblo. Díganme ustedes cómo puede una persona hablando en lenguas llegarle a otra persona con el mensaje del Señor o orando por una sanidad. ¿Cómo es que se ponen a hablar en lenguas para una sanidad? El otro que va a saber a qué le va a decir amén. Aparte de esto, que esta persona no sabe siquiera que como no tiene, no sabe la interpretación de su lengua, él tampoco sabe lo que está diciendo. Entonces, esto confunde mucho en las congregaciones. Y a veces se habla el uno y habla el otro y habla el otro. En la congregación, en la última que yo estuve, esto era una locura. El uno hablaba, el otro también, y todos hablaban en lenguas y todos, y a la final el que se quedaba no se sabía de qué se estaba hablando. Y eso es lo que Pablo busca. Y a estas personas, a nosotros nos debe de avergonzar esta palabra y acordarnos de esta palabra cuando estamos en las congregaciones. No lo hacía Pablo. No lo hacía Pablo, que había sido escogido para hacer esa, ¿cómo es que el Señor le dijo que era? Ese aguijón que llevaba el aguijón de nuestro Señor Jesucristo, el que lo llevaba prendido adentro de él. Es como que si le hubiera pegado un imán, porque eso es lo que dice cuando la palabra de Dios dice que el Señor le dice que yo sé de tu aguijón, le dice algo así, antes de él decirle que le quite el aguijón. Antes de eso, dice que yo seré de tu aguijón. O dura cosa es haber caído en las manos de un Dios vivo. Bueno, yo se los he leído ya también, que dice que él será aguijón para él llevar el mensaje de la palabra. O sea, es como si se hubiera, yo lo veo, yo lo entiendo más o menos así. Es como si Jesús se le hubiera plasmado a Pablo ahí. Y Pablo con todo y eso tiene esta educación para venir a decirle a este pueblo de los Corintios, no hagan eso, que eso es desagradable, eso no está bien. Ni ustedes mismos saben lo que están haciendo, ni saben lo que están diciendo. Para que hoy en día cualquiera se aprende un don de lenguas de otra persona, uno se las ha dado el Señor, es verdad, gloria a Dios que se las ha dado, otros se las han aprendido de memoria y repiten como loras y no saben qué es lo que están diciendo. Entonces imagínense que por eso había un intérprete, yo creo que yo les conté una vez eso, me parece que fue aquí o lo mandé en un estudio, había un intérprete de lenguas en una congregación, no voy a decir en cuál, y resulta que nadie sabía que esa persona interpretaba las lenguas. Y se entraron todos a hablar en lenguas, lo que ellos se sabían. Y dice ese señor, todas esas lenguas eran adorando al acusador. Eran lenguas extrañas, esas sí que eran extrañas, esas no tenían nada del Espíritu Santo. Entonces,
Qué vergüenza que a uno le pase una cosa de esas. Entonces miremos, mis amados, que sí podemos callar en las congregaciones. Dejemos de estar dando ese uso tan desagradable. Pensando, o sea, como dice como dice el mismo Pablo, quieren llamar la atención y sobrepasar por encima de todo el mundo, diciendo unas lenguas que ni ellos mismos conocen. Entonces, si Dios te ha regalado a ti, el Espíritu Santo te ha bautizado con ese don de lenguas, entonces busca la interpretación. Pídele que te dé la interpretación. Si no te la da, pues cállalo y ten esa intimidad con el Señor. No es con la congregación. Tú mismo lo dices. Es que es una intimidad con el Señor. Es una intimidad. Y si es una intimidad, ten la intimidad con Él, no con todos los de la congregación. No tanto, no lo hagas tanto por lo de la congregación, sino por respeto a la intimidad que dices tú que tienes con el Espíritu Santo. Te amo, te bendigo y te deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que disfrutes estos últimos días que nos queda de este 2019 y les deseo de todo corazón que las bendiciones vengan a sus casas, tanto espiritualmente, todas las espirituales primero y luego en la economía, en la salud. Que el Señor les bendiga siempre y empecemos un año como Dios manda, victorioso. Para mí no han habido años malos. Estos últimos 3 años para mí han sido de gran bendición. Yo no puedo decir que a mí me fue mal este año, que ojalá el año entrante sea mejor, no. Para mí estos 3 años son mis mejores años. Entonces, para los que hayan tenido años malos, les deseo que este año que viene, que el Señor se glorifique en sus vidas. Un besito, les amo mucho.